Bueno, pues el día de hoy nos presenta Héctor un tema muy interesante que habíamos visto, ya relacionado con los biofiltros que nos había presentado Dianita y Eric. Y nos quedamos con la pregunta de, ¿y qué tipo de plantas podemos utilizar? Y que nos puedan ayudar a potabilizar el agua o, pues, el gran parte del proceso, ¿no? Que a lo mejor lo podemos hacer de forma diferente, ¿no? Utilizando diferentes materiales, ¿cómo lo pueden hacer las plantas? ¿Y cómo lo hacen? ¿O siempre ha existido? ¿Qué pasa? No sé, ¿no? Entonces nos preguntábamos eso y le dimos la tarea aquí al biólogo del equipo que nos dijera, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque aquí como puro físico y nanotecnólogo, pues, nos hacía falta esa parte biológica. Entonces, pues, le damos la bienvenida a Héctor para que nos dé hoy una cátedra muy bonita. Y, pues, bueno, los micrófonos y pantalla todos tuyos, Héctor. Muchas gracias, muchas gracias. Intentaré hacerlo lo más parecido a una cátedra, pero pues espero no quedarme corto. Eh, Temo decirles que la presentación no la encontré, no me acuerdo dónde la dejé, pero tengo el plan B, tengo el plan B. Hice otro video que es muy parecido, entonces voy a utilizar esa información, voy a utilizar esta información, entonces no se me espanten, ¿sale? Muy bien, voy a mandar un enlace para los nuevos, por ejemplo, Tonatiuh, y para las personitas que no han visto el video, se lo dejo ahí, no lo vean todavía, ¿sale? Eso es así como para tener información adicional sobre este tema, ¿vale? Muy bien, pues nosotros nos preguntábamos qué onda con los fitorremediadores. Esta parte de la fitorremediación se está poniendo de moda, está poniéndose de moda porque se trata de utilizar los organismos que tenemos en cada uno de los lugares en donde queremos hacer esa remediación. Y bueno, en México se han hecho varios estudios, entre ellos estas tres plantas que son así como que los modelos principales para utilizar. Lo que nosotros aquí en el centro de México conocemos como tules, ¿sí? También les pueden conocer como juncos en algunos lados. Sconoplectus acutus, nombre científico, por si quieren buscarlo, ahí está el nombre. El segundo es Eichhornia crassipes, que lo conocemos como jacinto de agua o como lirio acuático, y la que desde mi punto de vista es la que mejor hace su trabajo, Lemna minor. Estos tres organismos tratan o se trata de utilizar porque crecen en el agua, ¿sí? En los cuerpos de agua. Los podemos ver en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en los charquitos a veces, ¿no? Y entonces algunos de ellos se han convertido en plaga. Por ejemplo, Sconoplectus, el junco y Eichhornia, ¿sí? Eh, Crecen tanto y tan rápido que a veces llegan a tapar los canales y entonces el agua no puede circular correctamente. De hecho, Eichhornia crassipes no pertenece a México. Llegó bueno, en el siglo pasado, naturalista la trajo porque se veía bonita, ¿no? La mayoría de los organismos que son, que no son de los lugares en donde se encuentran en estos momentos, en el caso de Eichhornia, la trajeron porque era bonita. Un ejemplo de esas que le pongo muy seguido a los muchachos cuando tenemos clase es en cierta época del año los campos se pintan de rosa. Hay una plantita que es muy bonita, es un rosita muy bonito, ¿no? Esta planta que se llama Cosmos bipinatus, ¿ah? Y la trajeron me parece que de Europa. ¿Por qué? Porque se ve muy bonita, pero no es de aquí. O sea, cada que la veamos así de, oh, lo siento, plantita, eres muy bonita, pero ¡pah! Adiós, ¿no? ¿Por qué? Hasta suena cruel, ¿no? Pero ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque le está quitando el espacio a las plantas o a los organismos endémicos de la región. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al utilizar estas plantas. ¿Por qué? Si nos llevamos a Eichhornia crassipes o a Sconoplectus acutus o a Lemna minor, nos los llevamos, por ejemplo, no sé, a Brasil, donde no se encuentran. Y entonces podemos generar, en vez de hacer un bien, vamos a generar un daño, vamos a generar una plaga.
Entonces, lo que se trata es que cada uno de los lugares, hablemos del mismo país, por ejemplo, en México, no sé si en Zacatecas crezcan estas tres plantas. No sé si en Oaxaca, creo que no está Ernesto, para que nos diga si crecen estas tres plantas, pero por lo menos en el centro de la República, aquí lo que es Ciudad de México, Estado de México y alrededores, sí crece. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen canales o tinas, ¿sí? De diferentes capacidades. Se pueden hacer desde tinitas muy pequeñitas hasta tinas muy, muy grandes o piscinas. Se van poniendo estos materiales que los chicos ya nos habían contado anteriormente, entre grava, arena, piedra, y sobre eso se ponen estas plantas. El mejor trabajo que tienen estas plantas es atrapar los metales pesados, porque de alguna manera si nosotros hacemos pasar el agua por el filtro, podemos dejarla, y algunos hemos hecho el experimento, podemos dejarla casi transparente, ¿no? Así como si estuviera pura, purificada, pero hay algo ahí que no se puede ver y estos son los metales pesados, aluminio, zinc, cadmio, que bueno, las utilizamos por ejemplo en las pilas o en algunos otros elementos para fabricar, bueno, en la industria, ¿no? Que se utilizan y entonces como tienen muchos desechos y no saben dónde enviarlos, lo más cómodo que hacemos es tirarlos pues por la cañería, ¿no? Y se van a los ríos y entonces yo productor tengo acá las cosas que yo realizo y vendo y no me importa el ambiente. Pero ahora muchas personas nos hemos dado a la tarea de poder realizar estas fitorremediaciones. Después, bueno, ¿qué podemos hacer una vez que ya utilizamos estos organismos? Le podemos dar diferentes tratamientos. He leído que lo que se puede hacer es dárselo de comer a los animales. Por ejemplo, Lemna minor se le puede dar a los patos, a los pollos, a los guajolotes y a todas esas aves de corral. Eichhornia crassipes y Sconoplectus se puede cosechar para dárselo, por ejemplo, al ganado, al vacuno y al caprino, que son unos de los organismos más, ¿cómo decirlo?, resistentes. Pero lo que no han todavía, no se han puesto de acuerdo es que estos organismos quitan los elementos pesados del ambiente, se lo quedan en sus órganos, en los tejidos también. Los animales se lo comen y también incorporan esos contaminantes en sus tejidos. Y luego, cuando nosotros, los seres humanos, comemos a esos animales, entonces obtenemos también de una manera indirecta esos contaminantes. ¿Qué es lo que se propone? La propuesta es utilizarlos, pero no en algo que tenga que ver con la comida. Por ejemplo, se puede utilizar ¿cómo se llaman? Materiales para hacer, por ejemplo, sombreros, para hacer llaveros, Bolsas. folders, bolsas, todo eso. ¿Cómo se llaman estas artesanías? Esas artesanías se pueden utilizar y se tienen ahí. Podemos tener un sombrerito, ¿no? Y ese sombrerito, como no nos lo vamos a comer, bueno, yo espero que no, ¿verdad? Pero como lo vamos a tener ahí, los contaminantes se van a quedar dentro de los tejidos. No va a oler feo, no va a oler feo porque se va a sacar todo el agua. El agua se evapora sin contaminantes, ¿sí? Los contaminantes, los elementos pesados, por ejemplo, se quedan ahí dentro y entonces nosotros tenemos un sombrero que es inocuo. Mientras no nos lo comamos, ¿sí? No es inocuo, no pasa nada. Eso es algo de las partes que se proponen. Otra propuesta que también se está investigando es hacer compostaje. El compostaje es echar a perder, así que se pudra toda la materia vegetal y que todos los componentes se vayan entre disolviendo y otros uniendo entre, ¿cómo se llaman estos? Los reactivos, ¿sí? Entre las especies reactivas para que atrapen a esos elementos, a los metales pesados y no los dejen actuar. O sea, que los atrapen y entonces uno puede hacer un montón de compostaje con estas plantas y después ya que pase algún tiempo, como por ejemplo, como lo hacen en los lodos residuales, lo podemos poner
en los campos de cultivo, ¿no? Y entonces ahí, como ya los elementos ya se descompusieron, ya se unieron entre otros compuestos, entonces ya queda libre de todos los contaminantes. Este segundo paso, yo todavía creo que se necesitarían hacer más pruebas, porque para hacer el compostaje nada más es así como a priori, o sea, yo pienso que esto pasa, pero no hay así como que una respuesta 100% fiable que nos diga que una vez que nosotros hagamos el compostaje o hacer la composta y al ponerla en los cultivos, pues los alimentos que obtengamos de ahí no van a estar contaminados. La norma oficial mexicana nos dice que nosotros podemos comer ciertos alimentos mientras tengan una cierta cantidad de contaminantes. Le llaman esta parte inocua, ¿no? Si nosotros, es como decir, si te comes una cucharadita de veneno, pues sí te hace daño un poquito, pero no te mueres. No, o sea, no, mejor nada, ¿no? Entonces tratar de hacer toda esta parte de la potabilización del agua sin tener que comprometer otros procesos, como por ejemplo los ganados o los cultivos, entre otros. Em, ¿Qué otra cosa? No sé, bueno, eso es en general lo que sí, como una esponja. ¿El hilo acuático contaminó el lago de Xochimilco? Sí, de hecho, Eichhornia crassipes es uno de los organismos que ha sido más exitosos, sí que son introducidos aquí en México, pero ha sido uno de los más exitosos porque ya no lo podemos quitar. Se ha hecho, por ejemplo, en el lago de Xochimilco, se ha hecho una limpieza exhaustiva, pero con que quede una, al poco tiempo se dispersa y tiene un crecimiento rápido, rápido, rápido. Es de las más exitosas. Es por eso que esta es un buen modelo para utilización, siempre y cuando ya se encuentre en el lugar en donde se va a llevar a cabo este procedimiento y no causemos, la tengamos controlada. O sea, no la dejemos escapar hacia otros lugares. Es difícil. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la planta pues genera flores. Las flores generan semillas y las semillas, como son resistentes, pueden viajar y no podemos, o sea, las semillas pueden, algunas de ellas tienen capitas, como por ejemplo, yo tengo una semilla que vuela. Yo tengo una semilla que vuela, ¿no? Por ejemplo, esta. Tiene una capita como si fuera Superman. No sé si la alcanzan a ver, la capita. Esta semilla, bueno, en este caso es de pino, pero algunas de las especies de las que son Parece como acuáticas, de como por ejemplo, calabaza. parece, pero no, esta es una hojita muy, muy, muy delgadita, ¿sí? Una hojita muy delgada que parecía como ala de mariposa. Si nosotros se la quitamos, podemos tener nada más la pura semilla, ¿sí? Una semillita muy, muy, muy pequeña. De estos organismos, por ejemplo, Sconoplectus acutus, las semillas son voladoras. ¿Cómo vuelan? No sé si ustedes han visto cuando se termina de madurar esta estructura, le empieza a salir como algodoncito, como cuando tenemos un diente de león, ¿no? Y entonces este algodoncito viene el viento y las semillas se esparcen por viento. Si nosotros llevamos entonces estos organismos a otro lugar donde no pertenecen, vamos a hacer un terrible impacto ambiental. Pero si lo utilizamos aquí, por ejemplo, empezamos a poner Sconoplectus o Lemna minor que sí pertenecen a la región, empezamos a quitar un poco Eichhornia crassipes, el lirio acuático, y entonces vamos a regresar a tener o a reintroducir las plantas que ya teníamos, de hecho, aquí en nuestro país. Y se puede hacer en cualquier país, ¿no? Por ejemplo, se puede tener otro tipo de lirios, otro tipo de juncos en Perú, por ejemplo. Podríamos preguntarle a los peruanos, ¿no? ¿Qué tipo de lirios o juncos tienen? Y ahí podríamos obtener la respuesta para poder hacer esta fitorremediación en esos países, en esos lugares. En Europa se está haciendo, y se hace con Eichhornia crassipes, porque, bueno, también ya es una planta casi que como del país. En México también, ¿no? Ya no la podemos deshacer. ¿Cómo la quitamos? Tendríamos que envenenarla o tendríamos que buscar algún organismo que se la coma, pero este organismo no tendría que ser de utilización humana, o sea, ni una vaca, ni un borrego, ni un chivo, ni un caballo, ni nada. Tendría que ser otro que
que se la coma de manera natural o introducir algún gusanito, algún escarabajo, algo, pero con el consiguiente problema de que puede atacar otras plantas endémicas de México y entonces hacemos otro problema. Queremos arreglar un problema y causamos dos problemas más, ¿no? Y a grandes rasgos, estas son las tres plantas que más se han estudiado y que tienen un poder de fitorremediación muy alto aquí en el centro de México.